Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Estuar, estudiante de Comunicación Social en el quinto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy le vamos a hablar sobre el periodismo literario en este simposio. Bienvenidos a este simposio sobre el apasionante mundo del periodismo literario. En los próximos minutos exploraremos la naturaleza, la historia, los paradigmas, las perspectivas y los elementos esenciales para la creación de piezas de periodismo literario. El periodismo literario es un género híbrido que combina la precisión del periodismo con la belleza y la expresividad de la literatura. Sus antecedentes se remontan a la crónica y al reportaje narrativo, género que desde el siglo XIX han buscado contar historias de una forma más profunda y atractiva. Hablemos un poco sobre los paradigmas. Estos suelen ser clasificados en tres componentes, los cuales son el paradigma clásico, que se centra en la objetividad y la veracidad de los hechos; el paradigma interpretativo, que enfatiza la subjetividad del periodista y su perspectiva; y el paradigma sociocrítico, que se centra en el análisis de la realidad social y la denuncia de las injusticias. Por otro lado, a la hora de las perspectivas podemos clasificarlas de igual manera en tres componentes, cuáles son la perspectiva narrativa, que se centra en la construcción de una historia con un hilo conductor y personas memorables. También tenemos la perspectiva descriptiva, que se centra en la descripción detallada del escenario y los personajes. Y por último, la perspectiva reflexiva, que se centra en la opinión y el análisis del periodista sobre los hechos narrados. Hablemos ahora un poco sobre la trayectoria histórica del periodismo literario. El periodismo literario ha tenido una larga y rica trayectoria a lo largo de la historia. Algunos de sus componentes más reconocidos son Truman Capote y Gay Talese en el siglo XIX, Michael Heard y Hunter Thompson en el siglo XX, Leila Guerriero y Martín Caparrós en el siglo XXI. El periodismo literario tiene una serie de elementos esenciales que son vitales para el funcionamiento del mismo, los cuales son la investigación profunda, que es fundamental realizar una investigación exhaustiva para obtener información precisa y veraz. También la narración atractiva, que la historia debe ser contada de una forma que capture la atención del lector y lo mantenga cautivado. El estilo propio, que el periodista debe desarrollar un estilo propio que se distinga del periodismo tradicional. También el uso del lenguaje, que se debe utilizar un lenguaje rico y expresivo que transmita emociones e ideas. Los géneros de opinión escritos e icónicos. El periodismo literario se puede expresar en diversos géneros de opinión, tanto escritos como icónicos. Entre ellos tenemos la crónica, que es una narración detallada de un hecho real con un estilo narrativo propio de la literatura. El reportaje, que es una investigación profunda sobre un tema de actualidad con un enfoque narrativo. Tenemos también la entrevista, que es una conversación en profundidad con un personaje relevante. También el perfil, que es un retrato biográfico de un personaje con un enfoque descriptivo y analítico. Por otro lado, también tenemos la columna, que es un artículo de opinión sobre un tema de actualidad. El fotoperiodismo también lo tenemos, que es la narración de historias a través de imágenes. Y también tenemos el documental, que es la narración audiovisual de un hecho real con un enfoque periodístico. Para culminar, quisiera darle unos consejos clave para escribir el periodismo literario. El primero es leer mucho. Leer obras de los grandes exponentes del género es fundamental para aprender técnicas y desarrollar un estilo propio. También escribir con pasión. La pasión por la historia que se requiere contar es fundamental para que el texto sea atractivo. Y también revisar y editar. Es importante revisar y editar el texto cuidadosamente para asegurar la calidad del mismo. El periodismo es una herramienta poderosa para contar historias de una forma más profunda, atractiva y memorable. Este género nos permite conectar con las emociones del lector y comprender mejor la realidad que nos rodea. Te invitamos a explorar este fascinante género y a descubrir las historias que el periodismo literario tiene para ofrecernos. Gracias por su atención, nos vemos en el próximo video. Bye.